Sabemos que es interesante lo que se ha visto, pero quizás sea solamente el preludio de lo que van ustedes a ver. Hoy vamos a tocar la segunda parte, y es precisamente Puerta de África, uno de los lugares donde más allegaron los refugiados políticos en su época, que fueron los antiguos granadinos, los auténticos granadinos, los que al llegar a aquellas tierras se afincaron y empezaron a crear su arte, arte que hoy se ve, pero no es arte árabe, es arte granadino distribuido por todo el reino de Marruecos. Esta es la segunda parte de Objetivo Granada en Tras las huellas de Bob Dylan. Tras siglos de asentamiento en la península, décadas de matanzas y refriegas, sublevaciones y espinosas tensiones políticas, los antiguos granadinos fueron expulsados sistemáticamente del reino de Granada. للتوب من ذنب ومن عصيان هذا خلاص النفس من أوصابها En busca de nueva identidad, marcharon a otro continente, África. Fueron cientos de miles los que optaron por esta vía de solución desde todos los reinos de taifas. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre los últimos días de Muraima. Unos dicen que partió con su marido hacia Fez, entrando por la Puerta de África. Otros, que murió tísica en las Alpujarras. Lo que sí parece que es riguroso es que el rey chico llegó a Tánger vía Algeciras. En estas costas, Tarifa, Estepona, Adra, se congregaron miles de antiguos andaluces para embarcar y llegar a orillas africanas. Marruecos, Túnez, Argelia, un largo y trágico éxodo de siglos. Bob Dylan compartió el destierro con miles de andaluces. Muchos granadinos se quedaron a la Puerta de África, Tánger. Un 1.200.000 andaluces musulmanes y mosaicos se extienden desde Tánger a Damasco. Pululando por todas las ciudades del norte de África, unos mendigaban, viviendo un cierto anacronismo, ya que los aristócratas en tierras lejanas eran desconocidos y al no tener ninguna pericia artesanal, subsistían de la limosna. Los maestros artesanos pronto encontraban ocupación y llegaron a conseguir respeto y bienestar social. Pero hablemos de Tánger, de la puerta que sirvió de entrada para la mayoría de los exiliados. Navegantes fenicios y más tarde cartagineses se establecieron a lo largo de la costa marroquí y dominaron el norte de África durante 10 siglos.
En Marruecos fundaron Lixus, al norte del Arache, y desde allí controlaban el comercio. Durante 2 siglos, Marruecos fue el mercado púnico del oro que procedía de Guinea. Según la leyenda, fundó Tánger el gigante Anteo, hijo del dios del mar y de la diosa de la tierra, Poseidón y Gea. A principios del siglo V a.C., el cartaginés Hanón citó a Tingis durante su periplo. El nombre de Tingis también está relacionado con la Mauritania tingitana durante el dominio de los romanos, quienes edificaron en la ciudad templos, un foro, mercados, etc. Tras la ocupación de vándalos, bizantinos, visigodos y árabes, Tánger pasa a manos de los portugueses en el siglo XV, de los españoles en los siglos XVI y XVII y de los ingleses antes de volver a ser finalmente marroquí durante el reinado de los alauitas. Esta ciudad fue bombardeada por la flota española en 1790, luego por la Marina francesa en 1844 y a principios del siglo XX hasta 1957, que permaneció bajo control internacional. Vuelve a ser definitivamente marroquí con la independencia del país. Como consecuencia de este pasado internacional, los habitantes de Tánger conservan la predisposición a hablar varios idiomas. Después de volver a ser marroquí, Tánger ha vivido un período de decadencia que ha suscitado una cierta amargura en sus habitantes, acostumbrados al esplendor del período precedente. Quizá con el tránsito de los inmigrantes y de los turistas, junto al proyecto de que la ciudad vuelva a tener el estatuto de zona franca, Tánger recuperará su prosperidad. En busca de los antiguos granadinos, de los habitantes de Al-Ándalus, nuestra mente entraba en contacto con la historia. Algunas callejas nos recordaban entornos familiares. Los andaluces llegaron a tierras africanas derrotados. En embarcaciones rudimentarias viajaron en un mar tumultuoso que se cobraba vidas en los frecuentes temporales del estrecho. Imaginamos su nostalgia, su tristeza salobre y helada ante un mundo desconocido y distante para la época. Los guerreros habían vivido en el reino de Granada un gran asedio. Habían capitulado abatidos por el frío y la escasez de víveres. Atrás quedaba una inmensa población musulmana en todo el territorio, en calidad de tributarios o mudéjares y a merced de una nueva estructuración política, social y económica, regulada por unas capitulaciones que, en teoría, salvo contadísimos casos, podría haber hecho posible la existencia de una sociedad dual y con unas inmejorables condiciones de integración. Pero la alteración progresiva del espíritu y de la letra de estas capitulaciones, acordadas entre los vencedores y los vencidos en la fase final de la conquista del reino, fue, que duda cabe, un hecho institucional irreversible que truncó la posibilidad de una nueva sociedad basada en el respeto, en la tolerancia y en la coexistencia pacífica. La violación sistemática de las cláusulas suscritas abrió el camino a procesos de emigración ininterrumpidos, a vergonzantes humillaciones y quebrantos, al derrumbamiento de las instituciones, a pactos comprometidos e interesados, en suma, a la marginación, a la postergación y a la represión de unas creencias y prácticas religiosas
que habrían de llevar a la persecución y expulsión de los últimos herederos del Islam en España. La emigración en el marco de la historia de la España musulmana fue una realidad compleja, prolongada y a veces desconcertante. Compleja porque múltiples y variadas fueron las razones últimas, políticas, militares, socioeconómicas, jurídicas y culturales, las que incitaron u obligaron a una gran masa de musulmanes a trasladarse de una a otra ciudad, de una región a otra o de un estado a otro, con la esperanza de encontrar un futuro mejor y más estable que el que ofrecía el Al-Ándalus. Prolongada porque es un fenómeno que con mayor o menor envergadura comenzó a producirse desde los primeros retrocesos militares islámicos ya en el siglo VIII y comienzos del IX, aunque masivamente a partir de finales del siglo XI, como consecuencia de la gran inestabilidad política que se produjo en el Al-Ándalus, sobre todo a partir del segundo tercio del siglo XIII, acelerada por el continuo avance de las armas cristianas. Resulta muy difícil cuantificar la emigración andalusí al Magreb durante los años finales del siglo XV, tanto la que se efectuó de forma gratuita como la de aquellos que se vieron obligados a pagar derechos de tránsito desde el período de la guerra antes de la definitiva capitulación de la capital a octubre de 1493, fecha de partida de Boabdil. Sumó a la desdicha del destierro la pérdida de su gran amor, Mariquita. Así la llamaban los cristianos para los musulmanes almoraima. La joven musulmana murió en la Alpujarra unos días antes del destierro definitivo en África. Fue enterrada en Mondújar, en el cementerio de los Reyes Nazaritas. En el otoño de 1493, Boabdil sale de España acompañado de su madre Aixa, de sus hijos Ahmad y Yusef y de algunos amigos y criados. Según don Antonio de Guevara, el franciscano obispo de Mondoñedo, predicador de corte y cronista de Carlos V, Fray Antonio, que ya sufrió coscorrones éticos del bachiller Pedro de Rúa y del bufón Zúñiga, si venía a cuento iba y largaba camelos como el de la llantina del rey Chico. En sus epístolas familiares de 1539, dirigidas a García de la Vega, asegura que encontró a un viejo morisco que acompañó a la corte granadina en su camino hasta el destierro en las Alpujarras y que al llegar al lugar que hoy se conoce como el Suspiro del Moro, desde el que se divisa por última vez la capital nazarita, se produjo el hecho que relata de esta manera. Íbamos con el rey Chiquito aquel día, la reina su madre delante, toda la caballería con su corte detrás, y como llegásemos a este lugar do tú y yo tenemos agora los pies, volvió el rey atrás la cara para admirar la ciudad Alhambra, como a cosa que no esperaba ya más ver, y mucho menos recobrar.
acordándose pues el triste rey y todos los que allí íbamos con él de las desventuras que nos había acontecido y del famoso reino que habíamos perdido. Entonces tornámonos todos a llorar y aún nuestras barbas todos a mesar, pidiendo a Alá misericordia y aún la muerte, que nos quitase la vida, como a la madre del rey que iba, dejase delante que tanto el rey como todos los caballeros estaban todos parados y llorando el Alhambra y ciudad que habíamos perdido, dio un palo a la yegua que llevaba y dijo estas palabras: justa cosa es que el rey y los caballeros lloren como mujeres, pues no pelearon como soldados. Fray Guevara añade que al enterarse Carlos V del lloriqueo de Boabdil y de la réplica de su madre, sentenció: muy grande razón tuvo la madre del rey en decirle lo que le dijo, y ninguna tuvo el rey su hijo en hacer lo que hizo, porque si yo fuera él o él fuera yo, antes tomara esta Alhambra por sepultura que no vivir sin reino en la Alpujarra. Cuando ya fue completa en Granada la tranquilidad, el monarca cristiano otorgó permiso para pasar el mar, para lo cual puso en la costa las oportunas naves. Los que habían decidido hacer la travesía empezaron a vender su hacienda, fincas y casas. Algunos vendían su huerta, su tierra de labor, carmen o campo, por un precio inferior al valor de los frutos, siendo los compradores bien los musulmanes que habían optado por quedar como mudéjares o bien los mismos cristianos. De un modo parecido se enajenaban alhajas y efectos. La orden dada para el viaje era que se presentasen en la costa con todos sus familiares. Una vez allí, los cristianos se encargaban de embarcarlos con toda clase de consideraciones y respetos, pasándolos a la banda marroquí. En nuestro intento de hablar con descendientes de los antiguos granadinos, localizamos en uno de los más prestigiosos hoteles de Tánger a un descendiente andaluz. Sus ancestros eran granadinos y él se considera como tal. Sí, lo que me han contado mis bisabuelos y mis abuelos, y también yo tenía un jefe conserje que es muy antiguo, es una persona que tiene una gran historia y muy conocido en toda España, que se llamaba el señor Hadides, que ha muerto este señor hace 3 años, y ese señor que ha trabajado en este hotel a partir de 1933, y ese señor conocía muchas gentes antiguas y también me estaba contando muchas cosas de la historia de Granada, y cuando también, como me han contado también mis bisabuelos y abuelos, porque yo también tengo uno de mis bisabuelos que también era un señor profesor del Corán y ha venido a Sila con su pequeña familia. Y entonces me estaban contando de la época de cuando salieron de Granada. Y entonces en esa época han venido grupos detrás grupos. Yo creo que lo que yo tengo en memoria, de lo que le han contado. Me han contado, el primer grupo salió alrededor de 1415 o 20. Ha habido el primer grupo que se escaparon, o bien que se salieron o que se fueron de Granada, y cuando entraron aquí, hay unos que entraron del puerto de Tánger, hay otros también que entraron por el puerto de Ceuta, que en Ceuta creo que existe ahí todavía Sidi Mbarak, que es muy conocido en Ceuta. Él no estaba, pero los bisabuelos de Sidi Mbarak es un señor santo, también uno de las familiares antiguas de Granada, de aquella época que salieron de Granada. Entonces, los bisabuelos de Sidi Mbarak
se alojaron en Ceuta. Hay otros que también pasaron de Ceuta o bien entraron de Asila. También Asila tiene un pequeño puerto pesquero. También hay algunos porque venían en pequeños barcos y entonces entraron a Asila. Hay algunos que se quedaron en Asila como mis bisabuelos que se quedaron en Asila. Y hay otros... Se está hablando de cerca de 20 generaciones, claro. Exactamente. Y hay otros que también tenían también familiares en Meknes y también en Fez. Y también si me ha acordado alguien que me ha contado, también hay una parte que se ha ido a Marrakech. Y también una pequeña parte a Rabat. Estas ciudades son muy antiguas en Marruecos y la gente lo que han venido estaban unas gentes profesionales de madera, como le ha dicho a usted antes, de los yesos. Y también cuando entraron a Marruecos, el mismo trabajo lo que estaban haciendo ahí en Granada, en Andalucía, también entonces empezaron a elaborarlo en Marruecos cuando entraron en estos pueblecitos. ¿Por qué decimos árabe? Le voy a decir por qué. Porque en aquella época, en Granada, y hablamos ahora, vamos a hablar solamente de Granada, en Granada ha habido una mezcla. No digo una mezcla solamente de los marroquíes. Ha habido los árabes de Siria, de Bagdad, de Irak, de Jordania, de Egipto, de Marruecos, de Mauritania, de Argelia, de Tunisia. Ha habido ahí una mezcla de los árabes, porque en aquella época se llamaba los árabes de Andalucía. ¿Me entiende usted? Exacto. Y entonces, si hay una mezcla, la artesanía en aquella época, si yo, un chaval pequeño, por ejemplo, me voy a trabajar con este señor que es uno de Siria, por ejemplo, y aprendo la profesión, y lo hago. Entonces se llama una profesión árabe, pero a la marroquí. Sí. No se ha quedado a la siria, porque es un marroquí lo que lo ha aprendido, él lo que lo hace. Esta es la razón cuando hablamos con una fama que yo soy un artesano de Granada. Exacto, sí. Porque es mi pueblo, porque yo he nacido en Granada, por ejemplo. Aquí mismo, ahora si visitar algunos palacios, no hablo de los palacios de los reyes, son otras cosas, pero voy a hablar con los palacios pequeños que lo tenemos. Hay gente, por ejemplo, si yo soy un rico y digo, oye, me vas a hacer la forma de la forma del Palacio de Granada, a la granadina, por ejemplo. Entonces, si ese señor lo sabe o lo conoce, está bien. Si no lo conoce, lo cojo conmigo, lo pongo en el barco, y cojo mi coche y lo llevo hasta Granada y digo, pues esta forma es lo que quiero. Porque cada uno tiene un gusto y además si es de ese pueblo. Como ahora, si usted me habla de Tánger, yo soy un tangerino puro y hablo mucho, por ejemplo, de Tánger. Cuando yo estoy en los congresos internacionales, primero hablo de Marruecos, que soy marroquí, y segundo empiezo a hablar primeramente de Tánger y después hablo de Asila, de Fez y de mi clase. Y por eso el orgullo, la persona de aquella época, el artesano de aquella época, con mucho orgullo, con mucha fama, que es un artesano granadino. El Hotel Minsa fue construido a principios de este siglo. En su interior abundan los motivos andaluces, la taracea, el estuco, las celosías con madera de cedro, cerámica y metal. El patio mudéjar de este hotel palaciego es una réplica exacta del Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Eliasid Ben Mohamed nos habla de Tánger como protectorado español y como asentamiento internacional. Bueno, cuando firmaron la el protectorado de Algeciras en 1913, entonces para coloniar Marruecos, creo que Francia ha tomado una parte y España otra parte, excepto Tánger, que es la ciudad que quedó internacional. Entonces,
al lado vecinos tenemos Tetuán a 60 kilómetros, que estaba ahí los españoles, estaba ahí el califa que es un representante de su majestad el rey en aquella época, pero aunque sea, por ejemplo, la colonia española ahí, pero no puede hacer nada sin consultar con el califa, y el califa consulta con el rey que está en el Rabat. Sí. Y entonces, las ciudades que estaban aquí en aquellas épocas de España son Tánger también estaba internacional de 7 países, incluido España. Y España tenía más de Tánger, que tiene una parte en Tánger, tenía Tetuán, Asila, Ceuta, Larache, Axalcavir. Estas partes era el norte de Marruecos, y el sur de Marruecos lo tenía la colonia francesa. Sí, pero estaba también Nador. Sí, estaban Nador y Al-Husayma y Melilla. Al-Husayma y Melilla, sí, en la parte de Refenia. Sí, exacto. Y durante su época de la niñez, en contacto con los españoles, ¿qué tipo de relaciones había aquí en Tánger? Pues mucho. ¿Cómo se llamaban los musulmanes con los españoles? No, lo llevamos, se llevó muy bien, porque entraron muchos españoles primero aquí en Tánger, como estaba internacional, y Tánger es un pueblecito en aquella época, al lado de Europa y cercano, y ha habido mucha gente que le gusta vivir en Tánger y tenían mucha facilidad de todo lo que me han venido de España para trabajar, para pescar, para poner fábricas, hacían fábricas pequeñas, comunes entre los marroquíes y los españoles, y ha habido muchas facilidades, especialmente para los españoles vecinos, para que trabajen aquí. No ha habido ni arreglar papeles de extranjeros ni nada, porque ya ve usted, el consulado de España que tenemos aquí tiene más de 2 hectáreas, que más que es una casa de gobierno en España. Mira, tantas hectáreas tiene el consulado de España. Ahí sabes que todo el español que venga ahí tiene que subir al consulado y firmar que yo he venido aquí y he alquilado una casa, voy a trabajar de pastelero o de albañil o de mecánico o lo que sea, y tiene toda la facilidad de la comunidad de Tánger, porque Tánger tenía una comunidad sola, y esa comunidad tenía 7 países, y encima de los 7 países era el representante de su majestad el rey en Tánger, siempre llamaba en aquella época el Mendub. En Tetuán ha habido el Jalifa. Sí, el Mendub, y el Mendub, la Mendubía es como el gobernador. Y él no puede hacer nada sin consultar con su majestad el rey. Tiene que consultar todo. Y además, los 7 países siempre traen un informe. Un informe al Mendub, y el Mendub lo manda a su majestad. Y si hay algo que no le gusta a su majestad, lo envía al Mendub y le dice: esta gente no pueden tocar aquí, no pueden hacer así. Y no lo hace. Con una maniobra internacional conjunta, junto a la presión diplomática sobre Marruecos y la penetración de hecho desde el este y el oeste, los franceses imponen su protectorado en 1912. En vísperas del año 1914, una expedición de unos 60.000 hombres ocupó las llanuras, las mesetas y ciudades marroquíes. Tras la muerte de Mohammed Zayani, disminuyó el bloqueo del Atlas Medio. Fue necesaria una coalición de grandes fuerzas para vencer la valiente resistencia del Rif. Las últimas bases de resistencia marroquí capitularon en 1934. Durante la época del reinado de Moulay Slimane, Tánger es la única ciudad donde pueden residir los diplomáticos acreditados por la corte del sultán. Naturalmente se trata de una precaución, dado que en ese periodo Marruecos es un país hacia el cual están dirigidas las miras expansionistas europeas.
En 1912 se impone el protectorado. Tánger y el área circundante se convierten en zonas internacionales regidas por un estatuto en 1923. Es entonces cuando la ciudad vive uno de sus momentos más gloriosos, con un ritmo que las demás ciudades de Marruecos ni se imaginan. Durante un cuarto de siglo es uno de los centros comerciales conocidos a escala mundial. Al ser Puerto Franco, se convierte en un llamamiento para los inversionistas de todo el mundo. Se establece en la ciudad una colonia europea numerosa a la cual no pertenecen solo los comerciantes, los banqueros y los emprendedores industriales. Prospera el contrabando, tanto que la ciudad es transformada en la capital de las ganancias rápidas y de los placeres fáciles, según la definió Michel Rousset. Después de la independencia de Marruecos, Tánger deja de ser sometida al régimen internacional y vuelve a la normalidad de las demás ciudades del país. Sin embargo, permanecen los signos de su patrimonio histórico, al cual se unen las características de su posición geográfica. No hay peligro en perderse por las calles inclinadas de la ciudad nueva o por la Medina. En Tánger reina una atmósfera entre exótica y cosmopolita. Los activos habitantes de la ciudad pululan por doquier, manteniendo esta población un ritmo de feria en las horas de comercio que son prácticamente todas. Tánger ha llevado siempre todo tipo de toponimias: el pequeño Nueva York, Puerta de África, Esposa del Norte, Ciudad Alta, Esposa del Estrecho, Perla del Norte, atributos que subrayan su riqueza turística. El doctor Abdel Wahed Torres, descendiente de los musulmanes expulsados del Reino de Granada, nos habló de la ciudad. El tratado del Protectorado de Marruecos data de 1912, el Tratado de Fez. Y la ciudad de Tánger tuvo un estatuto especial, o sea, era una ciudad internacional, que estaba bajo el control de 7 países, que no eran solamente España. Estuvo durante algún tiempo, en la época de Franco, bajo dominio exclusivo español, pero fue una época efímera. Lo que sí estuvo bajo el control de España es el resto del norte de Marruecos, el Sáhara Occidental, Tarfaya, Sidi Ifni y todo el resto del norte de Marruecos, el Rif, la región de Jebala, Tetuán, hasta el Cazar Kibir. Es curioso porque desde el punto de vista de la observación yo veo a un tangerino como un hombre que ya ha vivido un medio siglo antes la comunidad internacional o la comunidad económica europea. ¿Es cierto esto? ¿Que esto era una comunidad económica aglutinada por 7 países? Efectivamente. Digamos que Tánger ha sido siempre, incluso antes de la época internacional, una ciudad cosmopolita. Entonces siempre se ha vivido en comunidad en esta ciudad y ha habido una convivencia muy equilibrada entre las razas, las religiones, incluso entre las diferentes nacionalidades. El tangerino de por sí es muy tolerante y muy abierto a todo lo que es extranjero. Yo la de ello parece ser que incluso convivían como vecinos un musulmán, un judío y un cristiano en el mismo barrio. Y cuando había una fiesta religiosa que correspondía a cada una de estas creencias, los unos iban a casa de los otros y participaban perfectamente, ¿cierto? Está usted lo cierto, y yo le diré más. Ha habido en los barrios humildes, en la Medina, gente que ha convivido en la misma casa, teniendo un patio común. ¿Sin problemas? Sin problemas. Y esto ha perdurado muchos años después de la independencia de Marruecos, en el 56. A nosotros nos consta que existe una recíproca amistad entre Marruecos y España. Por lo que leemos en la prensa, ¿usted cree que el problema que está surgiendo por el tema de la pesca puede
aumentar una crispación o un camino espinoso de relaciones? Y yo creo que no, es un problema pasajero que se debe solucionar en interés de las dos partes. Se tienen que conservar los intereses marroquíes, se tienen que conservar los intereses españoles, y yo creo que es una falsa alarma, que todo volverá a la normalidad después de que se haya firmado un acuerdo de pesca en el que salga ganando tanto Andalucía, que son mayormente los pescadores de Andalucía que pescan en los caladeros marroquíes, como Marruecos, que también tiene derecho a disfrutar de esa fauna para desarrollar su país. ¿Se atrevería usted a responder a esta pregunta sobre la soberanía que nos consta de Ceuta y Melilla? ¿Diría usted algo sobre ello? Pues yo diría que sobre Ceuta y Melilla tenemos los marroquíes y los españoles que reflexionar. Tenemos que reflexionar para encontrar una solución, porque eso es un problema que existe. Y yo creo que España es el único país de la Comunidad Europea que conserva, y pongámoslo, digamos, entre paréntesis, colonias en el mundo, que en este caso es en el norte de Marruecos. ¿Cuál es la característica, para terminar, la característica más que exprese más la identidad de Tánger? ¿Qué inclinación, qué religión, lo que identifica perfectamente a Tánger? Bueno, lo que identifica a Tánger primero es la religión musulmana. Es una ciudad 100% musulmana, pero abierta sobre todas las civilizaciones, abierta sobre todas las religiones y abierta a aceptar el progreso. La democracia parece ser la respuesta para la prosperidad de esta población que, aun viviendo del turismo, pone infinidad de trabas en las aduanas a los visitantes con una lenta burocracia que eterniza la entrada a Marruecos y también la salida. El doctor Abdelwahed Torres ve en un cambio político la entrada a la prosperidad que disfrutan otras naciones. Bueno, yo creo que la vía es única, es la que ha habido en todo el mundo, es la democracia. Es la democracia en que todas las fuerzas vivas de un país participan en el desarrollo. ¿Pluralismo político? Existe pluralismo político. Tenemos partidos políticos de diferentes tendencias, de derecha, de izquierda, pero se tiene que cristalizar más la democracia. ¿Ve usted esa democracia a pocos años vista? La veo en sus albores. Yo creo que en los años venideros tendremos una democracia real y verdadera. Siguiendo el hilo de nuestra misión, tras las huellas de Boabdil, quisimos que el doctor Torres nos hablara de los descendientes de los andaluces en la zona de Marruecos. La información que yo tengo es más bien una información, digamos, escrita, no es una información oral, porque, como usted bien sabe, la inmigración de los andaluces ha sido, después de la caída de Granada en 1492, pues la memoria ha conservado poco. De lo que yo sé, la mayoría de los andaluces que emigraron de Andalucía hacia Marruecos se instalaron en las ciudades costeras de Tetuán, Tánger, Salé, Rabat y luego ya más para adentro, que ya no es una ciudad costera, la ciudad de Fez. Y la mayoría de estos andaluces han conservado los apellidos tal como suenan actualmente en España. Tiene usted el ejemplo del apellido mío, el ejemplo del apellido de Vargas, que decimos en Marruecos Vargash, tenemos el apellido de Salas, Palomino, Ruiz, etcétera, etcétera.
¿Usted ha estado alguna vez en Granada? Yo he estado en Granada una vez, pero de paso. ¿Su impresión de la ciudad? Pues me ha dejado una impresión fabulosa. Lógicamente, al visitar Granada visitó usted la Alhambra. Pues le digo que he estado de paso, no he tenido tiempo, desgraciadamente, de visitarla. Pero bueno, en láminas ha debido de Sí, 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 sí. De todo aquello que está allí en construcción es muy similar a lo que tienen ustedes aquí en Marruecos. Pues sí, lo nuestro es similar a lo que hay ahí, porque lo que tenemos ahí es una copia de lo original, que es lo que hay en Andalucía. ¿A qué se dedicaron los políticos, los que estaban expulsados de España cuando llegaron a Marruecos? Pues según tengo entendido yo, la mayoría se dedicaron al comercio, a la artesanía y a la agricultura. Y una minoría se dedicó a la política y fueron consejeros de las dinastías marroquíes. Usted habla un castellano moderno. En el caso de los sefardíes, parece que siguen utilizando, por generaciones se ha ido, por lo menos reservando nuestro castellano del siglo XV, del siglo XVI. ¿Ustedes lo han perdido? Sí, completamente lo hemos perdido. Yo el castellano que hablo es un castellano que he aprendido como puede haberlo aprendido cualquier español actualmente. O sea, no es una herencia, es un aprendizaje. Exacto, sí. En eso estamos de acuerdo. Su familia toda absolutamente es de Marruecos, su esposa, sus hijos. Mi hija, mi mujer es marroquí, mis hijos por supuesto marroquíes, pero tengo familiares españoles. ¿Tiene usted familia? Tengo un hermano casado con una española. O sea que de alguna manera se han emparentado usted con Sí, personas sí, de España. sí. Dígame, ¿qué cree usted que hicieron en el momento de llegar? ¿No tuvieron absolutamente ningún conflicto político? ¿Le acogieron con benevolencia a los granadinos cuando llegaron a Marruecos? Sí, creo que no ha habido ningún conflicto porque el flujo entre Andalucía y Marruecos ha sido permanente durante los 8 siglos y muchas dinastías marroquíes han reinado de manera indirecta en Andalucía antes de los reinos de Taifa. Entonces las relaciones eran relativamente buenas, con algunos momentos de tensión, pero eran relaciones buenas. Entonces los andalucíes que vinieron de Andalucía hacia Marruecos fueron bien recibidos porque son gente que la gente de Marruecos consideraba que han sido personas, digamos que han sido desprovistas de sus bienes, de sus tierras y echadas a lo inseguro, a lo desconocido. Entonces hay una especie de solidaridad, primero una solidaridad humana y segundo una solidaridad religiosa, porque no olvidemos que son musulmanes y en este país se ha profesado desde los albores de la historia el Islam. El gran visir Lisandín el Jatib pues tiene escritos sobre la historia de Andalucía. También supongo que habrá referencias en los pregolómenos de Ibn Khaldún, pero no puedo precisarle porque mis conocimientos son limitados en este aspecto. Doctor Torres, me han dicho, espero que usted me lo confirme, que incluso en algunas ocasiones cuando el muezzin, el señor que llama al rezo en las mezquitas, da algunas frases del Corán, en algunas de ellas se canta la tristeza de la pérdida de Granada. ¿Es cierto esto? No, en absoluto. No es cierto. En absoluto. Es una referencia romántica, queda muy bonito, pero sí, no es. Es simplemente un llamamiento al rezo en nombre de Allah y en nombre del profeta. ¿Tuvieron dificultades aquellos andaluces cuando vinieron a Marruecos en adaptarse a las costumbres de la gente de aquí? Supongo que sí, porque en nivel cultural, en nivel económico, digamos, desde el punto de vista civilización, el andalusí que llegó a Marruecos era netamente superior al marroquí. Eran aristócratas, la mayoría. Quizás. Sí. Y la primera generación que nació aquí después del éxodo ya se adaptaría con muchísima más facilidad en cuanto al idioma y todo esto.
Supongo que sí, porque como ocurre en la inmigración actual, yo creo que es la tercera generación la que se adapta mejor. Sí. La segunda generación es siempre conflictiva y ya la tercera es la que se adapta mejor. Supongo que en esa época habrá pasado lo mismo. Los más cultos de la ciudad nos hablaban de la posible descendencia en alguna ciudad de Marruecos del propio rey Chico. Quisimos preguntarle también al doctor Torres. Yo lo que sé es que Boabdil estuvo prisionero en Marruecos. Ahora no le puedo decir si ha dejado descendencia en Fez o no. Decidimos con más ahínco que nunca ir tras las huellas de Boabdil. El destino de los emigrados fue en su inmensa mayoría los puertos de esta orilla: Melilla, Orán, Hunain, Bujía, así como las capitales de los estados de Tremesen y Túnez. Algunos con destino a los puertos del poderoso imperio turco otomano, pero sobre todo a la capital del reino merini de Fez, fin del trayecto de los más destacados grupos sociales. Boabdil y los suyos fueron acogidos por su pariente el califa Muley Ahmed Beni Merin. Boabdil se establece en Fez, donde construye un alcázar a semejanza de la Alhambra. Emprendimos la ardua tarea de buscar por calles y plazas a descendientes de granadinos. Es hora de retirarnos a descansar. Tenemos un laberíntico mosaico que recorrer sin poder evitar el gozoso disfrute de tanta historia vertida entre muros y gentes. La llamada del muecín a estas horas de la tarde es una letanía nostálgica que nos recuerda un glorioso pasado, un pasado que no han olvidado los descendientes de aquellos granadinos que un día fueron expulsados de su tierra por la intolerancia y el político deseo de homogeneidad que no deja de ser una mutación natural en donde se aglutina la decadencia. De generación en generación, desde hace más de 20, los descendientes de los granadinos y de los pequeños reinos de taifas van pasándose las llaves de las casas que en su día pertenecieron a los genuinos propietarios de estos portales. La idea de que aquello era una borrasca, cuando fueron expulsados, llenó de esperanza a los primeros emigrados, y así, generación tras generación, esperan el día del retorno, sin que el paso de los siglos haya disipado el sueño. Dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad del aire, dame la libertad de los pájaros de la marisma, vagadores de la senda nunca vista.
Nos despedimos de todos ustedes prometiéndoles que seguimos tras las huellas de Bob Dylan, y eso lo veremos en el próximo episodio, el próximo domingo. Seguimos en el reino de los sentidos y el próximo programa tratará precisamente de una de las ciudades donde se instalaron los antiguos granadinos, Fez. La dinastía Beni Hammad estuvo allí y nosotros queríamos buscar a uno de los descendientes del propio rey Chico. Muchísimas gracias por la atención prestada. En el episodio que van ustedes a ver a continuación es donde de verdad estamos en el interior del imperio de los sentidos, como turísticamente se llama Marruecos. Ahí van ustedes a oír las voces del Mohdín cantando en los minaretes de las mezquitas y vamos a dar a conocer detalles de la presencia, de la historia de los antiguos granadinos en aquella ciudad. La ciudad en donde ellos fueron cobijados, protegidos e incluso apresados porque hubo alguna que otra rebelión. De todo ello hablaremos en este episodio tras las huellas de Bob Dylan. ¿Encontraremos a algún descendiente del rey Chico? Esperemos que ustedes disfruten de este último episodio. للتوب من ذنب ومن عصيان هذا خلاص النفس من أوصابها فكاك الجسم من أدران. Morirás joven, Moraima. Te llevará el otoño alpujarreño con la muerte anidada en tus pulmones. Te enterrarán en Mondújar. Te quedarás en tierras granadinas para siempre. Tu cuerpo quedará sepultado eternamente bajo pinares y castaños. Ya nunca verás la Alhambra desde arriba y el silencio
el molesto, permanente y prolongado silencio de las tumbas, contará a generaciones venideras la tragedia del destierro de tu marido, unido a la pérdida de tu grácil figura. El viento seguirá espantando durante siglos las sombras que se ciñeron en tu reino. El sufrimiento del rey chico anidaría en su corazón hasta su muerte. Al perderte días antes de su partida definitiva de Granada hacia el mundo incierto del destierro. Iré a Fez, Mariquita, a la ciudad imperial que cobijó a tu marido, y buscaré por los alminares, por las mezquitas, por las tortuosas callejas del Fez Valley. Cruzaré todas las Babs en busca de los descendientes de tu dinastía y prometo estrechar la mano que acarició tu tumba, respetada por los que construyeron sobre ella una iglesia cristiana. Le daré la mano al último descendiente de Mohamed Abu Abdallah, Boabdil. La imagen del rey chico bullía en nuestra mente. Sabíamos que en la ciudad de Fez fue acogido por su pariente el califa Muley Hamed el Beni Merim. Construyó en esta ciudad un alcázar a semejanza de la Alhambra. A la edad de 63 años, el último rey de Granada muere en las orillas del Wad al-Ahawit, defendiendo a su pariente el califa en la lucha contra los hermanos Jarife, aspirantes al trono de Fez. Fez está situada a 60 kilómetros de Mequinés. Es una de las ciudades más prestigiosas del mundo musulmán. Desde hace siglos se muestra al visitante como un centro cultural y religioso. Es el crisol de los valores de la civilización del Magreb. Es la más antigua de las ciudades imperiales y la capital de la primera dinastía árabe de este país. Fue fundada por Idris I. Bajo su reinado fue solamente una pequeña ciudad bereber a la orilla derecha del Wadi Fez, asentada en el actual barrio de los andaluces. Hacia el año 809, Idris II edifica la capital de los idrisitas a la orilla derecha del Wadi Fez. Entonces la ciudad conoce un desarrollo espectacular, creciendo rápidamente. Los refugiados de Kairouan, Tunisia, se instalan allí mientras que los andaluces expulsados de su tierra pueblan la orilla en la cual Idris I había edificado Medinet Fez. Gracias al esfuerzo y a la competencia nacida y desarrollada entre la orilla de Kairouan y la de Andalucía, las dos ciudades prosperan notablemente. Fez se convierte entonces en el centro cultural y religioso de Marruecos. Por todas partes se puede observar la influencia de los andaluces, sobre todo en la arquitectura.
destacando sobre todo las mezquitas construidas en ambas partes de Wadi Fez. Los almohades y los almorávides eligieron Marrakech como capital de su dinastía, pero consagraron a Fez una atención especial. En la época almorávide, las dos ciudades se reúnen en el interior de un mismo recinto, formando Fez el Bali o Antiguo Fez. El reino de los almohades constituye un período de lujo para la ciudad. El florecimiento y esplendor cultural y religioso de la ciudad se amplía y se produce una gran prosperidad económica. El engrandecimiento de la ciudad se vuelve necesario. Un nuevo núcleo urbano se desarrolla, Fez el Jedid. El barrio está provisto de una muralla, un palacio, una gran mezquita, un mercado, en una palabra, todo aquello que la nueva dinastía necesita en su capital. Fez el Bali, o el antiguo Fez, no es olvidada. Su embellecimiento y su restauración se inician. Bellísimas medersas, o madrazas, se edifican en ella. Casas y palacios magníficos se multiplican. El mármol y la cerámica esmaltada se convierte en el elemento decorativo dominante. Esta es la primera universidad del mundo creada en la ciudad imperial de Fez en el siglo IX. La Universidad de Qarawiyyin se convirtió en un importante centro de la cultura y la ciencia en su época. Los intercambios económicos se intensifican. Fez entró con el fin de los merinidas en un período de declive. Los saharianos se apoderan de ella en 1554, pero dan su preferencia a Marrakech, donde establecen su capital. Los alawitas se establecieron aquí en primer lugar antes de que Muley Ismail decidiera establecer el centro de su reino. Durante 2 siglos,
Fez es prácticamente marginada. El sultán alauita Muley Abdellah comienza su desarrollo. La ciudad vuelve a convertirse en la capital del reino y mantiene esa posición hasta la llegada del protectorado. A lo largo de ese periodo, Fez se enlaza con su glorioso pasado. Desde principios del siglo XX, una nueva ciudad nace progresivamente. Su aparición es al sur de Fez el Bali y Fez el Hadid, la ciudad moderna. Es también el barrio que menos refleja las características esenciales de Fez, su belleza, sus secretos, su encanto. En nuestra quimérica busca llegamos hasta la delegación de turismo de la ciudad en busca de algunos datos. Allí hablamos con el agregado de este departamento, Mohamed Metieri, que nos recibió con mucha cordialidad y nos habló de los antiguos granadinos. Quisimos saber si encontraba paralelismo entre Granada y Fez. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecerles a Telenieve que ha venido a la ciudad de Fez para descubrir los encantos de esta ciudad misteriosa que guarda en su seno algo maravilloso y que está reflejado en ese tejido urbanístico, sobre todo que es muy similar al estilo urbanístico de la ciudad de Granada, como es el antiguo Albaicín, como los palacios de la Alhambra, los jardines del Generalife. Para mí es una ocasión de hacer ver que hay un acercamiento en vista de que la ciudad de Fez fue fundada en el siglo IX, exactamente en el 808 después de Cristo, por Muley Idris II, el cual, cuando llegó a la edad de 11 años a sentarse sobre el trono de Marruecos, pensó de que este país necesitaba una capital muy organizada, una ciudad que contenga todos los factores que le hacen ver una ciudad moderna, una ciudad civilizada, para dirigir este país de la manera más adecuada. Ya que me ha preguntado cuál es la similitud que hay entre Granada y Fez, pues ya por el siglo, entre el siglo XIV y el siglo XV, Granada fue auxiliada por los reyes de Marruecos, que entonces era la dinastía de los Merínides, y a los Merínides les permitió importar todo ese arte arquitectónico que vieron en Granada y enfocaron ese arte y quisieron que fuera realizado en la ciudad de Fez. Entonces, la ciudad de Fez, en la época de los Merínides, es cuando conoce un apogeo cultural, artístico, cuando se edifican las medersas para los estudiantes, para darle alojamiento a los estudiantes, y al mismo tiempo se daban clases y algunas disciplinas en estas medersas. Al mismo tiempo también se interesaron por la edificación de hospitales, de organizar la vida social dentro de la Medina de Fez, como la organización de los zocos, la organización de toda esa industria artesanal que estaba plantada, y hicieron también
para evolucionar el sistema del comercio, el sistema de la industria en la ciudad de Fez. Sus palabras nos entusiasmaban y quisimos abundar en preguntas. Queríamos saber qué había oído de los antiguos granadinos. La historia relata de que la mayoría de los expulsados, especialmente de Granada, tenemos un ejemplo, el más indicado es la acogida del último rey de Granada en la ciudad de Fez. Fue muy bien acogido por la dinastía de los Merinídes. Él se alojó en la ciudad de Fez y, según algunos historiadores, relatan de que está enterrado en la ciudad de Fez. No sabemos exactamente el lugar, digamos, el cementerio sí, pero cuál es su tumba y eso, desgraciadamente no la conocemos. Y aparte de eso también hay un célebre sabio que fue ministro con la dinastía de los Bani los Nazaritas de Granada, y posteriormente también fue ministro aquí en la ciudad de Fez con la dinastía de los Merinídes. Yo no sé exactamente con qué rey de la dinastía, pero sé que entre el siglo XIV y el siglo XV se llama Lisem Din ibn al-Khatib, nacido en Loja. Este fue un señor que dio la descripción de la ciudad de Granada, el primero que hizo el plano de la ciudad de Granada. Y el tiempo que estuvo en la ciudad de Fez, tuvo la ocasión de pasar por la Qarawiyyin, estudió la Qarawiyyin y también dio clases en la Qarawiyyin. Y afortunadamente hay un mausoleo que indica la tumba de Lisem Din ibn al-Khatib. Pero esa tumba es en homenaje a ese señor, porque fue un gran sabio, y que nosotros aquí hay unos libros, hay un libro que se llama El ministro de dos ministerios, perdón, que era ministro en Granada y posteriormente fue ministro en Fez. La exhaustiva labor que están llevando a cabo en Andalucía los promotores del legado andalusí parece ser que es desconocida en Fez. Pues realmente yo he oído hablar del legado andalusí, pero una información no, desgraciadamente no sabemos lo que se está realizando en este. ¿No recibimos información? No hemos recibido ninguna información. Desgraciadamente no le puedo aportar. Sé que se ha ido algunos grupos de la ciudad de Fez, como grupos musicales, algunos artesanos de Fez que han estado en la ciudad, en Jaén, creo en alguna ciudad de Andalucía, y creo que posteriormente se van a ir a Granada, a Sevilla, a Córdoba, pero ¿qué es el legado andalusí? Realmente no sabemos lo que es. De las tumbas del siglo XIV quedan solo pocos vestigios. La calle que desciende a lo largo del fuerte Chardonnet conduce a Bab el Ghisa, construida en 1204 por los almohades.
cerca encontramos el Fondak El Hiyud, antiguo barrio de los judíos, sustituido en el siglo XVIII por el Mellah de Fez el Jedid. El color azul da entrada a la judería, es el color de bienvenida a la antigua ciudad. El verde para los musulmanes, como para nosotros, es el color de la esperanza. Dedicamos la mañana a recoger un vivo testimonio de las calles y actividades de una población que dedica las primeras horas del día al mercado. Por la tarde asistimos puntual a la cita que teníamos con un antiguo granadino. Es nuestra fórmula de nexo para hablar de un descendiente de los desterrados que se afincaron en esta mágica ciudad. Este ejemplar manuscrito es un libro elaborado por el abuelo del señor Abadi. Está confeccionado con pan de oro y tintas vegetales, una obra de arte. El señor Abadi es un hombre cuyos rasgos podrían ser confundidos por un empleado de banca de cualquier lugar de Granada. Es sencillo y nos habló de sus antepasados, los granadinos. Cuando fueron expulsados mis antepasados de Granada, llegaron a Marruecos porque ya eran musulmanes. Se integraron en un país donde fueron muy bien acogidos. Nunca he oído ni a mi abuelo ni a mi padre quejarse del trato que tuvieron mis antepasados al integrarse en la sociedad marroquí. Somos una familia de intelectuales. El único oficio que mis bisabuelos, abuelos, mi padre y yo mismo hemos tenido ha sido el de saber. No hemos sido ni comerciantes, ni industriales, ni somos una familia de intelectuales. Hemos preservado nuestras tradiciones andaluzas aquí en Fez y las hemos transmitido a nuestros correligionarios marroquíes. Les hemos enseñado nuestra forma de vida y la gastronomía andaluza es muy conocida, así como la poesía andaluza también. Savoir-vivre, parce que vous savez qu'en Andalousie, la gastronomie andalouse est connue, la poésie andalouse, c'est pareil. Hemos podido transmitir todo esto, la artesanía, todas las actividades de la vida cotidiana, y hemos podido enseñárselo a la gente que nos ha aceptado y nos han recibido como si siempre hubiéramos convivido con ellos.
Nous avons pu les transmettre aux gens qui nous ont acceptés ici au Maroc et qui nous ont reçus comme si nous étions, comme si nous avions toujours vécu avec eux. La Medersa Bu Inania es una de las más bellas de Fez. Construida entre 1350 y 1335 por el sultán merinida Abu Inan, estaba destinada a servir como escuela y como lugar de oración. Desde la entrada se aprecia su bella ornamentación. La calle de Gran Talaa es la auténtica médula espinal de Fez el Bali. Une la Medersa Inania con la Medersa de los Atarines. Al paso se presenta una sucesión de monumentos y de curiosidades. La mezquita de Sidi Ahmed Tijani, fuentes, fondaques, bancos de mosaico, el minarete esmaltado de la mezquita de los Cherabillines, el Suq Atarín o Zoco Atarín. Los musulmanes aprendieron de los bereberes a construir las calles estrechas para evitar el agobio de los calores estivales. Recorrimos calles, plazas, laberintos, en busca del descendiente de Bobdil y preguntando a todo el mundo por Omar Beni Ahmar. Nos dirigimos al barrio de Curtidores. Según nos informó un guía esporádico que quiso sacar algunos dirhams. Desde la terraza podemos ver a los curtidores en plena labor. El Wadi Fez suministra el agua necesaria para el trabajo de las pieles. Son pieles de cabra y cordero generalmente. En grandes recipientes de barro introducen las piezas que obtienen cálidos colores elaborados antiguamente con tintes vegetales. Actualmente se usan productos sintéticos. Pero la labor artesanal es similar a la que se utilizaba en el pasado. La persona que estábamos buscando no era aquel curtidor, que tenía una familia numerosa y sus padres y abuelos eran campesinos y oriundos de Túnez.
el propietario de un lujoso restaurante nos habló del descendiente de Boabdil y nos aseguró que era un farmacéutico que tenía su negocio en la avenida de Hassan II. Omar Ben Ahmar no estaba en aquel momento. Conseguimos hablar por teléfono con él y le citamos al día siguiente en el Hotel Volubilis. Volubilis es una flor pequeña que trepa por los muros y también es el nombre de una ciudad romana a 60 kilómetros de Fez. Volubilis fue una antigua residencia de los procuradores romanos. Fue una ciudad importante de la Mauritania tingitana y evoca la historia antigua del país. Los restos de la muralla, las termas, el foro y la basílica son testimonio del brillante pasado de la ciudad. Las ruinas de almazaras, tinas y silos para cereales nos confirman que durante aquella época se cultivaban normalmente trigo, olivos y vid. Aprovechando nuestra espera, pudimos entrevistar a uno de los más destacados arquitectos de Marruecos. Reside en Fez y asesora al propio Hassan II como urbanista. Es el constructor del Hotel Volubilis de Fez y nos habló del paralelismo de Granada y Fez. Granada y Fez son de la misma vena sobre mi punto de vista arquitectónico. Las dos ciudades son de la misma inspiración. Granada está en la arquitectura marroquí, que después de tantos siglos de contacto entre este país y la sensibilidad ibérica española, se puede ver alrededor. Fez se ha beneficiado de este perfeccionamiento de la arquitectura andaluza y particularmente de Granada. En esta ciudad se han encontrado las más bellas manifestaciones en la decoración, en la arquitectura y hasta en las costumbres, que han sido trasladadas de Andalucía. Todo este estilo lo va a poder usted ver en la Medina. La influencia árabe está introduciéndose en Europa, sobre todo en arquitectura. El señor Itcher nos da su opinión sobre el tema. Creo que ese estilo, cuando no se encuentra en su medio, está relativamente desplazado. Es una pena ver la arquitectura árabe en Europa, como es una pena hacer arquitectura griega o romana que se está viendo florecer hoy en Marruecos. Creo que se debe respetar su autenticidad. En España hay todos los motivos para hacer esta arquitectura, o por lo menos el recuerdo de ella, ya que ha sido no solamente la heredera, sino también el molde en donde se ha perfeccionado. Y encuentro perfectamente lógico poder encontrar esta forma en España. Ahora hay que encontrar la adaptación a las necesidades, a las tradiciones y costumbres modernas, y esto aún no se ha solucionado. Sin embargo, las tendencias de la arquitectura árabe parece ser que entra en un mestizaje con otras tendencias. Creo que es inevitable, porque el programa, como un programa hotelero, no puede estar motivado exclusivamente en arquitectura árabe, porque esta arquitectura no ha dado respuesta a todos los problemas hoteleros que necesitan respuestas modernas.
Totalmente normal es encontrar en el interior de un hotel de esta naturaleza ambientes, superficies, decorados, mobiliarios, tejidos, cortinas, que son elementos tradicionales de la arquitectura árabe. Des ambiances, des espaces, des surfaces décorées, des ameublements, des tissus, des rideaux, des matériaux, etc., qui sont des matériaux traditionnels de l'architecture arabe, et des dessins et El arte consiste precisamente en asociarlos de una manera inteligente con la arquitectura moderna, y creo que así se crea la perfecta arquitectura moderna. Nos avisaron de que Omar Ben Yahmar había llegado y que nos esperaba en el hall del hotel. Le estrechamos la mano y recordé a Boabdil y los pasos andados hasta llegar a su legítimo descendiente, según los estudiosos de la ciudad de Fez. Omar es un hombre de pequeña estatura, de finos modales y exquisito acento francés. Es un hombre culto y refinado, amante de la cultura y de notable buen gusto. Nos habló de su trabajo. Soy farmacéutico, biólogo, establecido en Fez hace 16 años. Estoy casado y tengo 2 hijos. Llevo una vida bastante tranquila y rica en el sentido del saber y tratar de comprender. Comprender la historia de mis antepasados y a través de ellos, de esa huella musulmana, de esta raza que era tan rica en Andalucía, que me maravilla a cada paso. Je garde de très bons souvenirs de cette Espagne que je revois à chaque occasion. Quisimos saber su impresión sobre Granada, que ya había visitado. Esa paz deambulando por Granada, el enigma de esa colina, de sus escondrijos, los reencuentros por la tarde de ese mundo que baja de la colina. Le preguntamos sobre su descendencia y sobre los genes. No sé si se puede llamar genética, porque soy científico y no quisiera adelantar cosas tan precisas, pero creo que hay una memoria que está muy arraigada. También encontraba similitud entre Granada y Fez. Sí, enormemente. En el sentido de que son ciudades ricas, ricas en culturas y en historia. Una riqueza latente y un misterio de estas 2 ciudades que esconden una historia. Desconocía la fecha de la muerte de Boabdil y el lugar exacto donde está enterrado. No puedo darle una fecha precisa
Porque nunca se ha querido indagar en este sentido. Al salir de España, las dos familias se dispersaron por el norte de Marruecos, Tetuán, Salé y Fez. Yo prefiero no decir exactamente cómo murió ni dónde murió. Prefiero, por respeto, callarme ante la memoria. Le hablamos también de la llamada de la sangre. Cierto, en el fondo tengo algo de aristócrata, algo que no se manifiesta, que no se exhibe, pero tampoco hago un esfuerzo para esconderlo. Al final de la charla se despidió cordialmente de los granadinos. Le doy las gracias y transmita mi saludo a todo el pueblo de Granada, que me gustaría visitar próximamente. Nos despedimos amigablemente del descendiente del último rey moro de Granada y marchamos hacia la Medina. Desde la azotea de un hotel pudimos ver una parte importante del Fez Valley. Fez tiene 175 barrios, cada barrio una mezquita, una escuela del Corán, un baño turco o hanman, una fuente y un horno para el pan. 225 familias andaluzas fueron los primeros habitantes de la orilla andaluza del Adwa. La otra orilla fue poblada por refugiados de Karawan, 45 familias que huyeron de Túnez. Mezquita de los andaluces, junto al hotel, y la de Keruyan se perfilaban en el horizonte de la Medina y el canto de un muecín se deslizaba como una letanía melosa y doliente por el cielo musulmán. Emprendimos el viaje de regreso y las imágenes se repetían una y otra vez en nuestra mente. Siglos y siglos de historia y la piedra silenciosa para hacernos pensar en la vida de Boabdil y su familia. Unos granadinos despojados de sus tierras, de sus alcázares, de su dignidad, que encontraron hospitalidad en otro continente en tiempos difíciles. Para nosotros era tan fácil el regreso a casa, pero volvíamos con algo de los antiguos granadinos, algo de ellos. Y por ellos hemos traído a nuestra tierra, a la tierra de ellos, un puñado de tierra del cementerio de Fez que disimuladamente tiré a las puertas de la Alhambra de Granada.
Y esto ha sido todo. Sí, amigos, solo resta agradecer esa atención que sabemos nos han dispensado, agradecer a nuestros cámaras también, yo personalmente, la labor tan exhaustiva y el cansancio tan grande que hemos pasado durante el rodaje de estos 3 episodios, y prometerles que nosotros mantendremos la misma línea, en el mismo listón de esfuerzo para todos ustedes, amigos de Granada.